Masonería. La mayoría ha oído el nombre, pero pocos saben realmente qué es. Algunos piensan que es una especie de club elegante donde se reúnen abogados, médicos o políticos para hablar de filosofía. Otros dicen que es una secta, una religión encubierta o una red de poder que controla el mundo desde las sombras. En cambio, los que pertenecen aseguran que solo buscan la luz y dicen que su misión es alcanzar el conocimiento y perfeccionar al ser humano. Pero la verdad es mucho más extraña. Porque detrás de esos saludos secretos de los símbolos en las paredes y de las palabras en latín que se repiten sin pausa, hay algo que intenta hacer contacto con lo espiritual, y no precisamente en el sentido más pacífico de la palabra. Porque, si lo piensas, incluso la luz más pura puede hacer de un lugar oscuro. Varios exmiembros han contado lo mismo con distintos matices. En ciertas ceremonias, cuando el iniciado jura guardar silencio eterno, algo cambia en el entorno. Algunos dicen haber visto sombras moverse solas, sentir presencias detrás de ellos o escuchar un susurro que no provenía de ningún ser humano. Lo inquietante es que todos aseguraron que eso no era parte del teatro y que dentro de las lógicas se respeta esa sensación, la de no estar solos. Reuniones a medianoche, cámaras sin ventanas, figuras con túnicas negras. Dicen que se encienden velas de colores oscuros, que se dibujan círculos con ceniza y que se invoca una presencia que ilumina desde la oscuridad. No se trata de sacrificios sangrientos como en las películas, sino de algo más perturbador, entregar parte de la propia voluntad y, según ellos, ese es el verdadero precio del poder. Si se mira a profundidad, la masonería tiene raíces que van mucho más allá de lo político o lo social. Su base está mezclada con corrientes de pensamiento antiguo, el hermetismo egipcio, una filosofía que buscaba entender el universo desde adentro, la alquimia medieval, la cábala judía e incluso fragmentos del cristianismo primitivo. Todos esos sistemas buscaban lo mismo, el conocimiento oculto, el despertar del alma, la unión entre lo divino y lo humano, y la masonería lo transformó en un código, una especie de lenguaje secreto. Ahí entra el compás, la escuadra, el ojo que todo lo ve, el templo de Salomón. Para muchos son solo figuras decorativas. Para los iniciados, cada símbolo es una llave. No son solo metáforas, sino portales mentales. Representaciones de algo que no se puede explicar con palabras. Algo que solo se puede experimentar. En algunos rituales esos símbolos se activan como piezas de un mapa espiritual. Se trazan en el suelo, se pronuncian frases antiguas y se abre un espacio donde lo invisible parece responder. No es casualidad que muchas logias estén diseñadas con una precisión casi obsesiva. Todo tiene un sentido. Las posiciones de los asientos, las columnas, el número de escalones, la orientación hacia el este. Algunos investigadores aseguran que cada detalle está calculado para concentrar energía, como si el templo mismo fuera una herramienta de conexión. En ese momento, el iniciado trabaja la piedra bruta, que en el lenguaje masónico significa pulirse a sí mismo, pero para otros es algo más, preparar su mente para recibir algo externo. Algunos testimonios hablan de rituales que comienzan con frases en hebreo antiguo y terminan con una invocación a la luz. No se dice qué es exactamente esa luz, pero los presentes deben jurar silencio absoluto. Lo llaman juramento de boca sellada. En él se promete guardar los secretos bajo la pena de muerte simbólica, pero lo más intrigante no es el juramento en sí, sino lo que pasa después. Las luces bajan, se coloca una venda sobre los ojos del iniciado y se recrea su muerte y renacimiento. En ciertos grados más altos los rituales son aún más complejos. Se usan objetos antiguos, palabras que provienen de la alquimia y fragmentos de oraciones místicas. Algunos textos filtrados mencionan prácticas parecidas a exorcismos, pero en sentido inverso. El iniciado no expulsa una sombra, la enfrenta. En teoría se trata de liberar el alma de lo profano. En la práctica nadie sabe qué ocurre exactamente, porque esos grados se realizan en total secreto, incluso para los mismos masones. Ahí es donde la historia se vuelve todavía más perturbadora. Algunos investigadores, especialmente los que han rastreado el simbolismo más profundo, creen que los masones de los grados superiores no adoran a un dios tradicional, sino una fuerza que representa el conocimiento prohibido. No el conocimiento en general, sino el que rompe las reglas, el que fue castigado desde el inicio de los tiempos. Lo llaman el portador de luz. No es un nombre inventado. Está en textos antiguos. Algunos escritores antes de la masonería moderna y prohibidos por la iglesia. Esa figura aparece en mitos que hablan de seres que enseñaron a los humanos a pensar por sí mismos, a cuestionar, a crear y a desafiar. Ese portador de luz es interpretado como la chispa que despierta la conciencia. No lo llaman demonio, lo llaman maestro. Según algunos textos, su misión no es tentar al hombre, sino mostrarle la verdad detrás del velo.
pero esa verdad tiene un costo. Dicen que cuando el iniciado llega al último nivel, no hay aplausos, ni rituales llenos de fuego, ni templos llenos de símbolos. Hay un silencio profundo. Algunos aseguran que ahí ocurre el verdadero juramento. No el servir a una lógica, sino el de guardar un secreto que no se puede decir sin que algo se rompa en el interior. Porque ese conocimiento, según cuentan, no se enseña, sino que se revela, y cuando lo ves, ya no puedes dejar de hacerlo. En ese instante muchos entienden que la masonería nunca buscó dominar el mundo desde la política, sino desde lo invisible, las ideas, lo moral, la energía colectiva, controlar lo que la gente cree, para que el resto se controle solo. Los símbolos masónicos, por su parte, son como puertas. A simple vista parecen decoraciones, una escuadra, un compás, una letra G, un ojo que todo lo ve, pero si los analizas en conjunto es otra historia. La escuadra representa el mundo físico, el compás el espiritual y la G no siempre es God como muchos piensan. Algunos la asocian con hipnosis, conocimiento oculto y el ojo. Ese ojo es el observador eterno, el testigo del pacto. Lo inquietante es que esos símbolos se repiten en lugares donde no deberían estar, en sellos gubernamentales, en logos de corporaciones, en arquitectura moderna. Si algo se repite tanto, no es casualidad, es un mensaje a quienes saben leerlo. Y si ese mensaje no nació con ellos y viene de mucho antes, de una orden que también hablaba de templos, de secretos y de un conocimiento que podía cambiar o destruir a quien lo tocara. Los caballeros templarios, ellos fueron los primeros en buscar esa luz, una luz que, según la leyenda, encontraron bajo las ruinas del templo de Salomón. Ahí las piezas encajan. Muchos historiadores creen que, cuando los templarios desaparecieron, su conocimiento no se perdió, se transformó, se escondió detrás de nuevos símbolos, nuevos juramentos y nuevas palabras. Lo que hoy conocemos como masonería podría ser la continuación de aquella antigua promesa, proteger un secreto que el mundo no estaba listo para escuchar. Y cuando los persiguieron, cuando los quemaron, cuando el rey Felipe y el papa intentaron borrarlos de la historia, ese secreto siguió vivo y un día reapareció escondido en logias donde el poder espiritual se disfrazaba de fraternidad. Lo que empezó como una orden militar terminó como una red filosófica global, pero la raíz, el núcleo, sigue siendo el mismo, un conocimiento prohibido. Por eso, en los grados más altos, el grado 33, por ejemplo, el iniciado no solo aprende sobre geometría o historia, aprende sobre el límite entre lo humano y lo divino, entre el conocimiento y la locura. Se asegura que en ese punto se enfrenta al verdadero dios de la masonería, y no todos regresan iguales. En cuanto a ese número, el 33, se dice que está en templos, avenidas, monumentos y hasta en la forma que se diseñan algunas ciudades. Si miras con atención, hay muchas avenidas principales que cruzan exactamente en ángulos de 33 grados. Hay edificios que tienen 33 columnas, 33 escalones o 33 ventanales, como si todo estuviera hecho para resonar con algo invisible, punto donde la mente y el alma se alinean. Pero otros aseguran que el 33 es una coordenada, la frecuencia en la que se manifiesta la luz del saber anulado. Al final todo esto no va de conspiraciones, solo va de una sola pregunta que nadie se atreve a responder. ¿Qué encontraron los templarios debajo del templo? Y si ese conocimiento sobrevivió, ¿quién lo custodia hoy? Si llegaste hasta acá, no lo tomes como una coincidencia, porque lo que vimos hoy, los símbolos, los juramentos, las sombras, es solo la mitad de la historia. La otra mitad está donde todo comenzó, en la noche del 13 de octubre de 1307, cuando una orden sagrada fue traicionada y su secreto empezó a viajar oculto por los siglos. Los que comenzaron con la masonería fueron los templarios, y en el video que ves en pantalla vas a entender el juramento que cambió la historia para siempre. Nos vemos allí.